bien, vamos a trabajar el tema 1.1, que son propiedades de potencias con igual base y exponente natural. Corresponde a la lección número 1, potencia y raíz enésima de la unidad número 4. El problema inicial nos dice que efectuemos las siguientes operaciones expresando tu respuesta como la potencia de un número. Para eso vamos a recordar esto, que si tenemos una base elevada a una potencia n, significa que esa misma base yo la voy a multiplicar n veces, como el exponente me lo indica. Ya sabemos que el número se llama base, en este caso representado por a. El número chiquitito que va en la parte superior derecha se llama exponente, y a esa, ya de todo en su conjunto, se le llama potencia. Vamos a empezar con el literal a. Dice 2 al cuadrado por 2 al cubo. Significa que acá yo voy a escribir el 2 las veces que me indica el exponente, que son 2 veces. Entonces me va a quedar 2 por 2. ¿Estamos? Estoy hablando 2 veces, ¿verdad? Por el otro me dice 2 al cubo, significa 3 veces 2. De esta manera. 3 veces. Si nosotros contamos, esta hace un total de 5 veces 2. Entonces, ¿qué significa? Que 2 al cuadrado por 2 al cubo es como que yo tenga 2 a la quinta. Y como me dice que solo lo vamos a escribir como potencia, lo dejo así. Vamos a ver el otro ejemplo. Es una división. En la división, esto es como que yo tuviese así, miren. 3 a la sexta dividido entre 3 al cuadrado. Eso equivale a tener el 3 6 veces. Esto significa que 6 veces 3 llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Y el cuadrado significaría 2 veces. De esa manera. Acá yo puedo simplificar. Un 3 se va con un 3 y este 3 se va con este otro 3. Al final eso nos da 3 a la 1, 2, 3, 4. Queda 3 a la cuarta. Y esa sería mi respuesta. Es decir, me queda 4 veces. Vamos a ver el último ejemplo. Para el último ejemplo, significa que aquí tengo un exponente sobre otro exponente. Me está indicando que yo voy a multiplicar 3 veces 2 al cuadrado. Es decir, así, miren. 2 al cuadrado una vez. 2 al cuadrado 2 veces. 2 al cuadrado 3 veces. Las veces que me indica, como quien diría, el exponente que va por fuera. Ahora bien, si usted se fija, 2 al cuadrado es como que yo tenga entonces 2 por 2. Por otra vez 2 al cuadrado, 2 por 2. Por otra vez 2 al cuadrado. Tengo 3 veces 2 al cuadrado. Entonces si contamos sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces como que yo tenga 2 a la sexta. Y ahí está. Esto no es más que aplicación de las propiedades de exponentes que se han trabajado a veces en grados anteriores. Por ejemplo, vamos a leer la definición. Si A y B son números reales, M y N son enteros positivos, las reglas para efectuar operaciones con potencias de igual base son, y tenemos la regla número 1, mira. La regla número 1 me dice que si yo tengo una base elevada a un exponente m multiplicado por una misma base pero elevado al exponente n, eso es igual a tener la misma base y lo que voy a hacer únicamente es sumar los exponentes. Cuando es multiplicación, se suman los exponentes. Por ejemplo, ahí tenía 2 al cuadrado
por 2 al cubo. De una vez, sin necesidad de hacer esta expansión, yo podía decir, ¿tiene la misma base? Sí, que es 2 y 2, miren. Entonces 2 y se suman los exponentes. Sumo 2 más 3 y eso me da 2 a la quinta. Y es la misma respuesta. Vale. La otra propiedad me dice que si yo tengo una base elevada a un exponente m y la divido entre la misma base pero elevado al exponente n, eso equivale a tener la misma base, pero voy a restar los exponentes. ¿Estamos? Es decir, que cuando es división, los exponentes se van a restar. En este ejemplo yo tenía 3 a la sexta entre 3 al cuadrado. Es decir, que si yo tengo 3 a la sexta entre 3 al cuadrado, en lugar de hacer toda la expansión y la simplificación, simplemente como es la misma base, que son 3, solo se puede hacer si tiene la misma base, ¿verdad? 3 elevado a la 6 menos 2. Y eso da 3 a la cuarta, que es lo mismo que obtuvimos al hacerlo de la otra manera. Vale. Y la última propiedad, la número 3, me dice que si yo tengo una base que está elevada a un exponente m y a la vez esa está elevada a un exponente n, eso es igual a tener la misma base elevado a la multiplicación o al producto de los dos exponentes. Por ejemplo, en este de acá, si yo tenía 2 al cuadrado y esto elevado al cubo, simplemente es como que yo tuviera la misma base y los exponentes yo los multiplico 2 por 3 y eso me va a dar 2 a la sexta. Simplemente. Pero eso solo se aplica, ¿verdad? Vamos en esas tres propiedades. Ahora dice que si es un número real positivo, entonces si n es par, al elevar un número negativo elevado a un exponente par, la potencia, o mejor dicho, el número va a ser positivo. Pero si n es impar, entonces la potencia va a ser negativa. Vale. En pocas palabras, lo que me dice esta propiedad es que si yo tengo menos 3 a la cuarta, como el exponente es par, entonces mi respuesta se convierte en positiva. Mi potencia se expresa como 3 a la cuarta. Pero si el exponente es impar, entonces mi respuesta queda así, menos 5 a la séptima. Entonces, en lo que ustedes van a hacer, básicamente es aplicar. Ya sabemos que en la multiplicación los exponentes se suman, ¿verdad? Ya sabemos además que en la división los exponentes se restan. Y en la potencia de una potencia los exponentes se van a multiplicar. Con estos de acá, como tienen la misma base, voy a hacer un ejemplo similar a ese mejor. Supongamos que tuviésemos por ahí menos 3 a la séptima por menos 3 al cubo. Vale. Eso quedaría igual a menos 3, sumo los exponentes, 7 más 3. Y eso me va a dar menos 3 a la décima. Pero como el exponente es par, entonces voy a quitar ese paréntesis, ¿verdad? Y como el exponente es par, significa que la base se va a hacer positiva. Y me va a quedar entonces 3 a la décima. De esa manera es que vamos a trabajar, por ejemplo, estos así, que son negativos. Igual ya sabemos que los exponentes se multiplican. Y si nos da un exponente par, entonces ya sabemos que la base se va a hacer positiva. Y si nos da un exponente impar, entonces sigue conservando el signo negativo la base.